¿Qué tal? Bienvenidos, esto es Science Fitness, bienvenidos a un nuevo video. El video del día de hoy va a tratar respecto a la carga de entrenamiento. En videos anteriores hemos analizado el proceso del entrenamiento y todas estas leyes y principios que rigen la aplicación eficaz de estos estímulos del entrenamiento que me van a generar adaptaciones en mi cuerpo. El día de hoy vamos a tratar de analizar precisamente todas las características de estos estímulos del entrenamiento que me generan adaptaciones. Estos estímulos son conocidos como carga del entrenamiento. La carga del entrenamiento la podemos definir a grandes rasgos como el conjunto de exigencias biológicas y psicológicas como resultado de las actividades de la sesión de entrenamiento o de la unidad de entrenamiento. De esta manera podemos intuir, según esta definición, que la carga de entrenamiento la podemos analizar desde dos planos diferentes. Primero, como el conjunto de actividades que vamos a realizar en esa sesión de entrenamiento y en segundo lugar, como el grado de exigencia que va a tener en mi cuerpo o a nivel interno estas actividades del entrenamiento propiamente dicho. De esta manera tenemos una carga real, también conocida como carga interna, que se viene representando ese grado de exigencia a nivel interno como resultado de las actividades del entrenamiento. Por otro lado, tenemos la carga propuesta, también llamada comúnmente carga externa, que está vinculada o está relacionada con las actividades del entrenamiento propiamente dicho. Es decir, para que puedan captar un poquito más la diferencia, la carga propuesta o carga externa sería todo lo que yo voy a hacer en una sesión de entrenamiento. Supongamos que yo o tengo dos personas, un sujeto A y un sujeto B, y los dos van a hacer lo mismo, es decir, ambos van a hacer press de banca con barra, press de banca horizontal con barra, 4 series de 10 repeticiones con 50 kilos cada uno. Aparentemente la carga que yo estoy aplicando en ellos es la misma. Podríamos decir que la carga propuesta o la carga externa efectivamente es lo mismo. Van a realizar el mismo ejercicio, la misma cantidad de trabajo, que son 4 series de 10 repeticiones, con la misma intensidad, 50 kilogramos cada uno. O mejor dicho, con la misma carga. La diferencia es que de la carga real con la carga propuesta es que la carga propuesta es eso que ellos van a hacer. La carga real, la que es el grado de exigencia que tiene a nivel interno, eso que yo voy a hacer, es que evidentemente el sujeto A y el sujeto B no van a responder de la misma manera ante el mismo estímulo externo. Es decir, quizás el sujeto A es más fuerte que el sujeto B y además el sujeto A tiene más experiencia que el sujeto B, de manera que no va a representar el mismo esfuerzo o la misma exigencia para el sujeto A que para el sujeto B, a pesar de que podríamos decir que el contenido del entrenamiento es lo mismo. Esto va ligado un poquito a uno de los principios que veíamos en el video pasado, que es el principio de la individualidad, donde veíamos que evidentemente no todas las personas van a reaccionar de la misma manera ante un mismo estímulo, por lo que era necesario individualizar y generar estímulos específicos en cada caso para lograr las adaptaciones. De manera que, ¿cuál es la importancia de programar esta carga de entrenamiento? Primero que nada, la carga que debemos de programar es la carga real o la carga interna. ¿Por qué? Porque es esta carga interna la que me va a generar el estímulo específico para la adaptación que yo estoy buscando. Mencionábamos que las adaptaciones iban de la mano con el estímulo que yo aplicaba. Si yo quiero aumentar mi masa muscular, no me voy a poner a correr, porque obviamente el estímulo es diferente. Yo tengo que brindarle a mi cuerpo un estímulo específico para obtener una adaptación en concreto. De manera que si la carga que yo estoy poniéndole a la carga externa que yo estoy aplicando en una persona no es la ideal o no es la adecuada en función del objetivo, no vamos a alcanzar esas adaptaciones. Esto lo podemos analizar un poquito más gráficamente con el siguiente gráfico. Tenemos que para lograr ciertas adaptaciones en el organismo es necesario aplicar una carga real, una carga interna, es decir, el estímulo a nivel interno tiene que ser específico para lograr una adaptación en concreto. Y el objetivo principal de la programación del entrenamiento es que esta carga real, que esta carga interna, que estas exigencias a nivel interno que me van a desencadenar estos procesos de adaptación, venga bien representada
por la carga propuesta, es decir, por lo que yo voy a hacer en esa sesión de entrenamiento. De manera que, como les comentaba hace un momento, uno de los objetivos principales de la programación es que esta carga real venga bien representada por esta carga propuesta para que el estímulo sea específico a la adaptación en concreto que yo quiero obtener o que estoy buscando. De esta manera, vamos a ver que la carga de entrenamiento tiene varias características. Tiene naturaleza, tiene magnitud, tiene componentes, tiene orientación y tiene organización. Estas son las características de la carga. Yo únicamente me voy a centrar en los componentes de la carga. ¿Por qué? Porque es la modificación o el ajuste de estos componentes de la carga lo que a grandes rasgos va a hacer que el estímulo que yo dé a mi cuerpo sea el adecuado para obtener la adaptación que yo estoy buscando. ¿Cuáles son estos componentes de la carga? Tenemos la intensidad del entrenamiento, el volumen del entrenamiento, la frecuencia del entrenamiento y la densidad del entrenamiento. Vamos a tratar de analizar cada una de ellas de manera rápida y en posteriores videos vamos a analizar más específicamente cada una de ellas. ¿Qué es la intensidad? La podemos definir como el aspecto cualitativo de la carga, es decir, se relaciona con el grado de esfuerzo desarrollado ante una actividad. Es la relación entre lo realizado, es decir, lo que yo he hecho, con lo realizable, con lo que yo pude haber hecho. De manera que la forma en la que más comúnmente se expresa esta intensidad del entrenamiento en relación a las pesas es mediante el porcentaje de una repetición máxima. ¿Por qué? Porque si es la relación entre lo realizado y lo realizable, quiere decir que se relaciona con lo que yo hice versus lo que yo pude haber hecho. Una repetición máxima o una RM es la cantidad máxima de peso que yo puedo utilizar para realizar únicamente una repetición en un ejercicio en concreto. Obviamente esta repetición tiene que venir con una técnica bien hecha. De esta manera, si por ejemplo una RM en press de banca fueran 100 kilogramos y yo en una sesión en específico tengo contemplado entrenar al 80% de esa una RM, tendría que movilizar en ese parámetro de intensidad 80 kilogramos. Por lo tanto, cada que hablemos de un nivel de esfuerzo o de este grado de esfuerzo al que me voy a someter en una sesión de entrenamiento, estaríamos hablando de intensidad. Luego tenemos el volumen. ¿Qué es el volumen de entrenamiento? Principalmente lo podemos definir como la cantidad de trabajo que yo voy a realizar en una sesión o en varias sesiones de entrenamiento. Es decir, es la cantidad de series, la cantidad de repeticiones o la cantidad de ejercicios. De esta manera es el aspecto cuantitativo de la carga. ¿Cómo puede venirse expresada este volumen de entrenamiento en mis sesiones? Pues puede venir expresado como el número total de series, el número total de repeticiones o el número total de kilogramos movilizados, el famoso tonelaje total, que por cierto este último no tiene una aplicación práctica ni me brinda información en concreto de utilidad, de manera que es más común ver que ciertos autores nos manejan el volumen expresado en series totales o en repeticiones totales. De esta manera ya llevamos dos aspectos, dos componentes de la carga. Hablar de intensidad es hablar de un grado de esfuerzo. Hablar del volumen es hablar de una cantidad de trabajo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el volumen de entrenamiento por sí mismo no me dice mucho. Aparentemente, si estamos hablando de repeticiones totales, yo podría asumir que el día de hoy, si hice 5 series de 10 repeticiones, es decir, 50 repeticiones totales, o si yo nada más te digo, hoy tienes que hacer 50 repeticiones totales para un grupo muscular en específico, tú te puedes encontrar con, ok, pero yo puedo hacer 5 series de 10 repeticiones o 10 series de 5 repeticiones. Aparentemente la cantidad de trabajo es la misma, sin embargo estaríamos hablando de dos intensidades diferentes. ¿Por qué? Porque no vas a utilizar el mismo peso para hacer 10 repeticiones que para hacer 5 repeticiones. Obviamente son intensidades diferentes, por lo tanto el estímulo a nivel interno no sería el mismo y por lo tanto las adaptaciones generadas tampoco serían las mismas. Ahora bien, tenemos la frecuencia, que no es otra cosa más que el número de sesiones que yo aplico en un tiempo determinado, generalmente una semana.
Esta frecuencia la podemos ver expresada como el número total de sesiones de entrenamiento en una semana o las veces que yo entreno un grupo muscular en específico en una semana. De manera que si yo entreno pectoral 2 veces a la semana, estaríamos hablando de que tengo una frecuencia 2 en pectorales. Ahora bien, tenemos la densidad del entrenamiento. La densidad es la relación temporal entre el estímulo y el descanso, entre la carga y la recuperación, de manera que esta puede venir implícita en mi programa de entrenamiento o representada mediante el intervalo de descanso. ¿Qué es esto? Es el tiempo que vas a descansar entre una serie y la siguiente. De manera que todos estos componentes y a manera de conclusión generalmente vienen implícitos en tu programa de entrenamiento. ¿Por qué? Porque yo no te manejo intensidad, hoy trabaja a tal intensidad, pero sí te estoy diciendo que manejes un peso que te permita hacer un número específico de repeticiones. Ahí ya estaríamos hablando de un nivel de esfuerzo. Yo no te digo, maneja tantas series de pectorales el día tal. No, yo simplemente te pongo expresado tal ejercicio, tantas series, tantas repeticiones. Todos estos componentes vienen implícitos en un programa de entrenamiento. Hablamos del volumen, cantidad de trabajo, cantidad de series totales o de repeticiones totales, frecuencia, cuántas veces a la semana voy a entrenar un grupo muscular en específico, y densidad, el intervalo de descanso que vas a dejar entre realizar una serie y la siguiente. Todos estos componentes vienen íntimamente relacionados, de manera que si yo muevo uno, generalmente se me mueven los demás. Por ejemplo, si yo entreno con altas intensidades, no me va a permitir hacer un gran volumen de entrenamiento y la necesidad de descanso también va a ser específica si yo entreno a altas o a bajas intensidades. De manera que esto lo veremos en videos siguientes cuando tratemos cada uno de estos componentes de manera particular. Esto sería todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado, que aclare algunas de sus dudas más comunes. Y si les gustó, dejen su pulgar arriba. Cualquier pregunta la pueden dejar en la caja de comentarios y nos estaremos viendo hasta el siguiente video. Hasta luego.